diálogo. ¿Os parece bien? Estupendo. Pues Nieves, somos tuyos. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues hoy el tema que tocaba hablar era un poquito pues sobre la actitud positiva, ¿no? El no caer en el victimismo, el saber pensar bien y sobre todo pues para acabar por pues ser felices, ¿no? Que es lo que al final de todo es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, más que preguntaros es proponeros, ¿no? El propósito fundamental de la vida, estoy segura que para vosotros y como lo es para mí, pues es buscar la felicidad, ¿no? Y mi pregunta es esta, ¿es posible? ¿Es posible alcanzar la felicidad? Yo estoy convencida de que sí. Y por eso, pues, bueno, pues pienso que vosotros también y una de las ideas que me han llevado a afirmar, ¿no? Que es posible ser feliz, es que yo veo alrededor mía, a lo largo de mi vida, me he encontrado con personas con una paz interior y con una felicidad, y de las que yo he aprendido que a través de la voluntad y de la práctica y de lo que conocemos que es el entrenamiento de la mente, se puede conseguir. Es decir, un primer punto en el que yo centraría esta mini charla es trabajar dentro de nosotros, ¿no? Es decir, si yo en vez de intentar cambiar el mundo, cambio mi actitud, pues va a cambiar todo lo que nos toque vivir, ¿no? Y como resultado, pues estoy seguro que la visión que tenemos de la vida nos va a variar, nos va a cambiar, ¿no? Por tanto, la felicidad depende sobre todo de nosotros. Es decir, si yo no quiero, nadie puede quitarme la paz. Si algo tengo claro es que el fin último del ser humano es vivir y vivir siendo felices. Elizabeth Kubler-Ross, que seguro que la conocéis muchos de vosotros, que para mí es una autora que me ha ayudado mucho a llegar bueno, pues, a un cambio en mi vida y a un cambio de conclusiones de lo que yo pensaba que era la vida y de lo que pienso ahora. Autora de libros pues, como La muerte, un amanecer, La rueda de la vida, recomendadísimos por mi parte, y pionera en estudiar las emociones de las personas que iban a morir. Y pienso que las personas que van a morir son grandes maestros que nos pueden enseñar el inmenso valor que tiene la vida, ¿no? Ella acompañó a morir a miles de personas, como muchos de vosotros sabréis, y, y decía, y habla en uno de sus libros, que hay una coincidencia en estas personas que van a morir, un pensamiento común. ¿Por qué no me atreví más y por qué no amé más? Encontramos a lo largo de la vida, o de lo que llamamos vida, la importancia de saber identificar qué es lo que nos hace sufrir y qué es lo que nos hace felices. Entonces, una primera idea que lanzo para vosotros es identificar en ese trabajo de introspección, identificar qué es lo que nos hace felices y qué es lo que nos hace sufrir, ¿no? Y para ello, pues me parece interesante resaltar una serie de puntos, de pasos, ¿no? Para disfrutar esa felicidad. Uno de ellos, mm, o el primero de ellos, es seguir el consejo de nuestros hermanos los griegos, que ya nos lo avisaron hace mucho tiempo y nos lo dejaron bien escrito en el templo de Delfos. Conócete, ¿no? Un primer paso para poder disfrutar de esa felicidad y es conocerse. Y yo pienso que conocerse es una condición sine qua non para poder lograr la felicidad. Todo lo que hacemos eh, debería de darnos paz. Desde la ropa que usamos, fijaros, desde cómo voy vestida hasta, bueno, pues el trabajo que desarrollo. Me parece que es muy interesante, ¿no? No podemos hacer las cosas pues, para aparentar, para ver que, bueno, pues, en esta sociedad del postureo, ¿no? Que vivimos y sobre todo en esta sociedad tan esclava de la imagen, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de qué deberíamos de hacer y lo sustituimos, o creo que lo deberíamos de sustituir por qué queremos hacer. Entonces, cuando eliminamos todo lo que nos condiciona, todo lo que queremos aparentar, que es lo que realmente nos impide ver el valor que tenemos en nosotros, quizás
es un primer paso también para poder encontrar ese estado de paz y ese estado de felicidad. Yo siempre digo que tomamos decisiones a lo largo de la vida y las decisiones más importantes, seguramente que a vosotros también os ha pasado, sin saber ni tan siquiera quiénes somos, a qué me quiero dedicar mi vida, con quién me caso, los hijos que tengo. Es decir, desde muy jóvenes empezamos a comprometernos con personas, con cosas, sin saber ni tan siquiera quiénes somos. Y hay que preguntarse, ¿es lo que quiero o es lo que toca hacer porque nos han dicho que es lo correcto? Termino de estudiar, no sé ni por qué decido estudiar lo que he estudiado, trabajo y busco como objetivo en mi trabajo un contrato indefinido porque es lo que me va a dar seguridad, control de mi vida, me guste o no me guste mi trabajo, pero lo busco, ¿no? Me hipoteco, me caso, tengo hijos, me separo, no sé ni por qué me separo, porque no sé ni por qué me casé, me vuelvo a enamorar, tampoco quizá lo entienda por qué. Y llega un momento en la vida, pues no sé, con 40 años, que uno llega y en alguna entrevista de algo te dicen, ¿te identificas con tu trabajo? ¿Te identificas con tu vida? Y como un golpe, dices, pero si no sé ni quién soy, ¿cómo me voy a identificar si no sé ni quién soy, ¿no? Cuando trabajé este aspecto de mi vida, el de conocerme, pues, y reconozco que no me conocía hasta los 40 años de mi vida y tomé las decisiones, como repito, más importantes de mi vida sin tan siquiera conocerme, ¿no? Lo primero que me pregunté fue, ¿cuáles habían sido las personas que más habían influido en mi vida? Y sin duda estoy segura que coincidimos en la respuesta. Mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi cultura, mi colegio, mi barrio, donde yo nací. Quizás todo ello, pues los pongo como personas primeras, ¿no? Olvidando que la relación principal en la vida es la relación que tenemos con uno mismo, ¿no? No podemos olvidar ese constante diálogo que tenemos interno y que muchas veces la convivencia con nosotros mismos quizás sea la más difícil. Por eso intentamos callarla con ruido, con televisión, con música, con, no sé, con redes sociales, con estar enganchado, cualquier cosa que no sea estar en silencio para pensar y para poder conocerme, ¿no? Porque de alguna manera el silencio nos asusta y yo siempre digo que el silencio habla. No nos damos cuenta que si la relación personal que yo tengo conmigo misma funciona, eso va a facilitar mucho la relación con los demás. En este viaje interior de autoconocimiento descubrimos que tenemos habilidades, que tenemos limitaciones, que tenemos, no sé, fortalezas, defectos. Y cuando descubro realmente quién soy, ¿eh? Sin equivocarnos en buscarnos en la condición social que me ha puesto la vida, en el trabajo que tengo, en el dinero que tengo, en las características que he podido heredar de los míos, de mis padres, de mis abuelos. Si tenemos una comprensión profunda de lo que somos, la vida pierde sentido. Si no tenemos esa comprensión en profundidad de quién soy yo realmente, caigo en un vacío existencial en donde la vida queda como un espejismo, ¿no? La felicidad no tiene sentido si yo no sé quién soy. Si descubro la grandeza que hay en mi ser, eh, y yo veo que puedo mejorar la relación que yo tengo conmigo misma. Lo digo porque yo me he pasado muchísimos años en una batalla brutal conmigo misma, sin darme cuenta y pensando que el problema lo tenían los demás cuando el problema lo tenía conmigo misma. Es como cuando te das cuenta que si tú cambias, el resultado va a cambiar. Solo podemos amar a los demás si aprendemos a amarnos a nosotros. Pero para amarnos a nosotros yo pienso que tenemos que entrenar mucho, muchísimo el no necesitar la aprobación de los demás. Si el ser aprobado por los demás se convierte en una necesidad, hay una pérdida de energía brutal. Vivimos ocupados o deberíamos de vivir ocupados en vez de estar preocupados por lo que van a decir o no van a decir de mí, ¿no?
porque eso nos hace caer, el vivir preocupados constantemente de qué pensarán de mí, qué es lo que tengo que hacer correcto para gustar a los demás, nos hace caer en uno de los miedos del ser humano más grandes, el miedo a no ser aceptado, el rechazo, ¿no? Ahora al final hablaremos un poquito de cuáles son los miedos, ¿no? La necesidad que tenemos de que nos aprueben, de verdad, es un callejón sin salida que no aporta nunca ningún beneficio. Es imposible, de verdad, estar buscando constantemente gustar a todo el mundo. Insisto, es un trabajo de más que nos agota y por eso cualquier proyecto o cualquier cosa que hagas, siempre pregúntate por la intención y suelta. Yo siempre digo que cuando uno suelta y deja hacer a los de arriba, las cosas salen mucho mejor, ¿no? Hay que tener muy claro, ser consciente de que el mayor problema no viene de fuera, sino que viene de dentro, ¿no? El mayor problema actual hoy en día es el vacío espiritual que tiene la gente, y no me refiero a temas de religión, sino a que no hay un desarrollo interior, eh, no hay un grado de autoconocimiento, no tenemos capacidad de conectar con algo mucho más grande, ¿eh?, que nosotros, y cuando la gente carece de esa brújula interna, es cuando yo le encuentro explicación a ese vacío que sufre la gran parte de la humanidad, ¿no? Por eso siempre insisto que bueno, que sería interesante que en los colegios, como maestra, que vosotros sabéis que soy maestra de primaria y he estado muchos años trabajando con niños, y siempre he insistido y he visto muy claro que era necesario trabajar la felicidad como asignatura obligatoria en los colegios. Es decir, motivar a los niños a buscar la felicidad y buscarla dentro, ¿no? No ayudarles a buscarla, oye, tenéis que saber utilizar una tablet o tenéis que tener muchos conocimientos, ¿no?, de teoría. Se nos olvida muchas veces enseñarle a los niños quiénes somos y de alguna manera, no sé, se les ayuda a convertirse en personas que realmente no son. Yo he visto en los años que he estado dentro de la docencia con niños, es que si un niño se sale de la fila de lo que se considera normal, se le llama raro. Y a veces no pasa solo con los niños, ¿no? Muchas veces nos pasa con nosotros, ¿no? Si no se hace lo que es políticamente correcto, eres raro. Entonces pienso que no debemos de olvidar que, bueno, pues que en ese sentido, en ese proceso de olvidar cuál es nuestro estado ¿Cuál es nuestro natural. estado? ¿Quería alguien hablar? ¿No? Vale. Desde el momento, ¿no?, de nacer, de alguna manera yo siento que nos desconectamos de nuestra propia esencia, ¿no?, del proceso ese de ese estado natural que es el de la felicidad. Si os acordáis, que no creo, pero yo pienso que dentro de la barriga de nuestra madre estábamos felices, ¿no? No había de qué preocuparse. Comíamos, dormíamos, nos movíamos hacia arriba, hacia abajo, nadábamos en el agüita y nunca pensábamos ni teníamos preocupaciones. De alguna manera, en el momento en el que nos separan de nuestra madre, el ser humano empieza un proceso de olvido de su estado natural. El estado natural del ser humano es ser feliz. De alguna manera se va filtrando el ego y ahora que yo, que empiezo a ser abuela desde hace 1 año y medio, veo a mi nieta pues que cuando sonríe, sonríe y ella es consciente de que va buscando una respuesta por parte del adulto, ¿no? Yo sonrío y así pues no sé, me hacen carantoñas, se ríen los mayores, y eso es lo que nos pasa muchas veces a los mayores, ¿no? Nuestros padres, desde su máxima intención de amor, más tarde los amigos, el colegio y todas las personas que han pasado por nuestra vida, nos han ido condicionando de alguna manera para ser felices, ¿no? Yo siempre hablo de las 3 fases de la vida en las que pasa el ser humano, que es la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. Y hemos venido a crecer para llegar a esa sabiduría, para ser conscientes de quiénes somos y para volver a reconectar con nuestra conciencia, ¿no? Ese camino que recorremos de alguna manera, desde que nacemos hasta que morimos, yo le llamo espiritualidad. Y pienso que es el trabajo más importante que tenemos que hacer, aunque la sociedad nos hayan dicho No nos hayan dicho que bueno, que el trabajo es bueno, que el trabajo es de triunfo, de terminar. Alguien tiene alguien el... tiene ¿Sí?
El trabajo lo hemos visto siempre, pues, como una conquista del triunfo, del dominar, de querer ganar dinero. Sin embargo, yo veo que el problema no está afuera, sino está dentro, ¿no? El trabajo más importante que tenemos que hacer es el interior. La felicidad, como yo sentía hace años, o como yo la veía hace ya bastantes años, era como una montaña rusa, con sus subidas, sus bajadas. Y me pasaba la vida subiendo y bajando, ¿no? Y con ese cosquilleo de subir y bajar y de caer, era tan seductor que al bajar solo deseaba volver a subir hacia arriba. No sé si os habéis montado alguna vez en la montaña rusa, pero yo lo asimilo mucho, lo comparo mucho el estado de la felicidad cuando no se tiene una comprensión de amor y una comprensión profunda, ¿no? Quiero decir que cuando conseguía una cosa que me producía felicidad, enseguida perdía la fuerza, esa sensación de sucedáneo de felicidad, y enseguida estaba buscando otro objetivo para seguir y buscar ese estado de bienestar, ¿no? Y me di cuenta que me venían los desiertos, que me venían los silencios, que me venían los momentos áridos, el vacío, y notaba de alguna manera ese anhelo por el que pienso que el ser humano tiene, ¿no? Un anhelo mucho más profundo que no lograba ponerle nombre, y me pasaba lo que yo creo que os ha pasado alguna vez a vosotros. Todo esto es la vida, esto es la felicidad. Vale, pues la buena noticia para mí es que la felicidad sí la podemos alcanzar. Y lo único que tenemos que hacer es desaprender, que es la primera idea en esta microcharla, desaprender para volver a aprender. Es como, no sé si os recordáis los cassettes estos donde le dábamos al rec, borrábamos la cinta, vale, pues tenemos que desaprender para volver a aprender. Yo os comparto parte de lo que para mí fue importante a la hora de aprender. La felicidad, una primera idea era que la felicidad y la forma de pensar positiva de algunas personas son dos cosas que van de la mano. Es decir, hay que borrar el concepto de felicidad, de que la felicidad no es morir, de que la felicidad no es enfermar, de que la felicidad es ganar dinero, no es envejecer, es conseguir éxito, tener trabajo, tener una pareja maravillosa, tener hijos perfectos. Si os dais cuenta, todos son objetos para poseer y objetos para conseguir. Y la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Cada día veo a más gente que sufre, que tiene dolores en el cuerpo, contracturas en la espalda, tensión, estrés, ansiedad. Lo peor de todo es que tienen dolores en el alma. Y cuando el alma duele, ya hay que preocuparse mucho, ¿eh? La soledad, el vacío, la tristeza. Lo mismo que buscamos soluciones para el dolor de cuerpo y curarnos, tenemos que buscar soluciones para el dolor del alma. Porque, insisto, cuando el alma duele es porque algo no va bien. Y lo primero que sentimos cuando las cosas no salen bien es angustia, es miedo y esas sensaciones que son molestas para el ser humano porque, vamos a recordar, no es natural en el ser humano sentir miedo y angustia. Nuestra naturaleza es estar en paz y sentir felicidad. Ante esas sensaciones molestas buscamos que nos receten pildorillas, ¿eh? Que nos den algún consejillo que alivie nuestro dolor y sobre todo que lo alivien de manera automática. No me gusta sentir miedo, no me gusta sentir ansiedad. Y sin darnos cuenta, ese tratamiento de la pastillita no es el más, quizás sea a corto plazo el más rápido, pero a largo plazo no es el que mejor nos hace. ¿Por qué? Porque lo que hace es que adormece de alguna manera nuestra capacidad de ver lo que está pasando y nos quita capacidad de tomar soluciones y de poder actuar ante un problema, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como dejar para otro día lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? 90% de las cosas que nos preocupan, yo lo insisto mucho en mi charla, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Pero como somos cuerpo y mente, aparte de alma, ¿eh? Lo que mi mente piensa, mi cuerpo lo vive como si lo sucediera, ¿no? El cuerpo y la mente no distinguen de lo que es real de lo que no es real. Entonces, insisto, se desencadenan estados de miedo y de angustia, de inseguridad, vienen los fantasmas de los ISIS, y si me enfermo, y si pierdo el trabajo, y si mi marido me deja, y si no puedo pagar, y si son fantasmas que vienen a nuestra cabeza y
esos pensamientos negativos lo que hacen en nuestro cuerpo es que se pongan en posición de defensa, en posición de, como yo digo, activa un piloto automático, que pone en alerta todas las defensas de nuestro cuerpo para poder defendernos de ese estado, de ese miedo, de esa angustia, de eso que nos preocupa, ¿no? Pero como esas situaciones, muchísimas, insisto, el 90% de las ocasiones no son reales, sino producto de mi imaginación, lo único que conseguimos es que, según los expertos, yo no soy experta, pero se desencadena una intoxicación de cortisol. Nuestro cuerpo queda intoxicado y eso desencadena una serie de enfermedades, que yo veo muchísima gente que dice, ay, ¿cómo me duele la espalda? ¿Cómo me duele el estómago? Se me está cayendo el pelo. Ay, no duermo, me cuesta coger el sueño y cuando cojo el sueño me despierto a medianoche. No quiero ver a nadie, no tengo ganas, no tengo sensación de querer entablar conversación con nadie, todo me molesta. Mm, y llega un momento en que te vas aislando, te vas aislando, te vas aislando, y todo es producto de tu mente, no de una realidad. Hay gente de verdad que no desconecta de verdad de ese estado mental, ¿no? Yo sé que hace unos años era más fácil, hoy en día con toda la nueva tecnología, que no le quito el bien que hacen, pero también están haciendo mucho mal porque son distracciones que nos impiden de alguna manera desconectar, ¿no? El teléfono, los WhatsApp, las redes sociales, las noticias en el telediario. Es mucha información para un cerebro que no está preparado para ello. Y hoy en día se está tratando, de verdad, yo el otro día lo leí en un artículo, la adicción a las redes sociales tienen el mismo tratamiento que la adicción a la cocaína. Me parece impresionante. Hay gente, de verdad, que es capaz de conectar más fácil con su pantalla que con un ser humano. Penoso. Cuando se hace un trabajo interior y uno mira hacia adentro, ve que hay un antes y un después. Yo, por lo menos, me pasó, ¿no? Porque la vida te cambia, porque nada vuelve a ser como antes. Porque cuando uno mira hacia adentro y encuentra la grandeza de su ser, ya no quiere vivir como antes. Si todos los pensamientos, los sentimientos, las emociones que se han grabado en nuestra mente no dan resultados de paz y felicidad, vamos a cambiar la información. Entonces, haceros una pregunta. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Es tu mente tu amiga o es tu enemiga? Otra idea interesante que para mí, bueno, pues me ayudó un poquito a lograr la búsqueda de la felicidad y del positivismo ante la vida, fue observar a otro. No sé si porque fui la tercera de 4 hermanos y bueno, al estar en medio, pues como que la vida me dio la oportunidad de observar mucho a los de arriba y a los de abajo. Entonces, pues, bueno, me hice muy observadora desde pequeña y seguramente, pues, si vosotros habéis observado a la gente, hay más personas, a las personas estas que tienen mucho éxito, oye, que dice, oye, siempre tienen suerte. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre tienen suerte, ¿eh? Yo he llegado a la conclusión de que no es cuestión de suerte, de que no es cuestión de educación, que no es cuestión de oportunidades, que existe una diferencia entre las personas que cumplen sus sueños de las personas que no, de las personas que son felices de las personas que no, y es su forma de pensar. Eso es lo que hay que trabajar, la forma de pensar. Si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos. Fíjate, de verdad, y observar a las personas que progresan. Esas personas piensan de manera diferente de las que no progresan. Las personas que no progresan están estancadas en un victimismo de, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida me trata así? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Son personas que piensan constantemente en negativo de todo y de todos. Y yo he comprobado a lo largo de mi vida que las personas que han tenido éxito de verdad tienen sus cabezas llenas de pensamientos positivos, hacia los demás y hacia ellos mismos. Tienen una autoestima impresionante para ver que nadie es mejor que ellos y tienen una humildad impresionante porque ven que los demás no son menos y piensan bien de ellos. Los pensamientos positivos determinan cómo actuamos frente a cualquier situación que nos toque vivir. Sea una entrevista con un médico, sea una entrevista de trabajo, sea una cinta o una cita romántica con una persona, si mis pensamientos son positivos,
La situación va a cambiar sí o sí. Hay cosas que fracasan de verdad y hay que tener mucho cuidado con el autoboicot que nos hacemos a nosotros mismos, porque hay cosas que fracasan sin haber empezado antes de tiempo. Si yo voy con una mala actitud a una entrevista de trabajo y yo desde el día antes ya estoy diciéndome, no lo voy a conseguir, yo no estoy a la altura de este trabajo, yo no me merezco este puesto de trabajo, yo ya estoy creando una realidad que no ha sucedido. Si digo, yo lo voy a conseguir, mi cerebro ya se pone en marcha para que así sea. La diferencia entre la mejor versión y la peor versión que yo tengo de mí es la actitud que tengo frente a la vida. Estoy de verdad segurísima. Eso fue además el motivo por el que yo decidí hace muchos años cambiar mi forma de pensar y como resultado de cambiar mis pensamientos, de verdad que cambió mi vida. Me di cuenta que nadie nace estrella, que nadie nace estrellado, que el universo no estaba confabulado contra mí para fastidiarme y que al aumentar el nivel de comprensión de lo que me tocaba vivir y trabajar la calidad de mis pensamientos, empecé a ver otra realidad y empecé a comprobar que ante los tropiezos que la vida me iba poniendo, no eran tropiezos, eran escalones que me iban elevando la capacidad de poder desarrollar espiritualmente. Aumentar el nivel de comprensión y de aceptación es de verdad importantísimo. Cuanto más comprendo lo que me pasa, más despierto vivo y menos sufro. El problema no es que no el problema yo veo hoy en día en esta sociedad hedonista donde todo lo necesitamos fácil y cualquier cosa me molesta, es que no entendemos el sentido del sufrimiento. Y cuando no entiendo el sentido del sufrimiento, no puedo ver que detrás de las dificultades siempre hay oportunidades para crecer. Que todos tenemos que aprender y aceptar sin resignación. La diferencia entre la aceptación y la resignación es bestial. Cuando nosotros aceptamos, nos vamos sanando por dentro. Cuando nosotros vivimos resignados, esto es lo que me toca vivir, voy tejiendo heridas por dentro. Sanar o dejar heridas. Una buena herramienta que yo recomiendo es mucho, sobre todo para aumentar el nivel de comprensión ante los eventos que nos toca vivir, es la meditación. La meditación a mí personalmente me ha ayudado a conocerme, aparte de hacerme sentir bien. Eh, no sé, practicando la meditación al cabo de un tiempo, eres capaz de manejar tus emociones. Vas creando como un templo interior donde, bueno, yo sé que hay mucha gente que piensa que meditar es perder el tiempo, ¿no? Pero yo siempre digo que hay que aprender a perder el tiempo cuando ganemos en paz. Lo que nos llama a meditar es, de alguna manera, nuestro anhelo de ese estado de paz que os he hablado cuando nacemos, ¿no? De ese estado de paz que todos buscamos porque lo tenemos dentro. El 90% de las personas no saben ni por qué se levantan. Es impresionante. Por las mañanas se levantan y dicen, bueno, un día más, pero es que no saben ni por qué. Hay una falta de comprensión muy grande. Somos grandes ignorantes del sentido de la vida. Hay que buscar un porqué para vivir con alegría. Cuando perdemos la alegría y nos llenamos de tristeza, nos hacemos esclavos, de verdad, de un gran dictador que es nuestra mente y que va marcando nuestra vida. Hay que curar las heridas del pasado y hay que mirar con ilusión siempre el futuro. En esta semana escuché una charla que decía, los que viven enganchados al pasado son melancólicos, resentidos, amargados, depresivos, y los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Fijaros, depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Hasta que no llegues a un nivel de comprensión o de conciencia en el que tú seas dueño de tus pensamientos y aprendas a gestionar tus emociones, serás una persona muy influenciable, serás una persona muy vulnerable, ¿no? Hay personas que son capaces de crear un cielo en un infierno y hay personas de verdad que viven un infierno estando en un cielo. Hay que dejar de pensar en mis quiero. Yo quiero
¿Qué quiero yo? Yo quiero que me vaya bien en la vida, que mis hijos estén con buena salud, que tengan trabajo, que no les falte nada, que mis padres estén bien. Yo quiero, pero tengo que comprender cuáles son mis necesitos, porque el único problema que vamos a tener en el futuro es cómo estemos pensando en el presente. Que por complicada que se nos ponga la vida, por difíciles que parezcan nuestros problemas, pensar bien es lo que va a marcar la diferencia. Las personas que fracasan es porque centran su pensamiento en sobrevivir, en protegerse, en mantenerse, y no se centran en avanzar, en crecer, ¿no? Descubrir, ya por último, para terminar, dar creo que son 4 o 5 pautas muy cortitas, para conseguir la felicidad. Descubrir que en el servicio de los demás es donde está el verdadero camino de la felicidad. Es decir, es ese salto, de vivir ensimismado a vivir entusiasmado con la vida, ¿no? Es un cambio en la vida que va del egoísmo al altruismo, ¿no? Y para ello, para hacer ese ejercicio, es muy importante olvidar los patrones que se nos han enseñado de piensa mal de la gente y acertarás. ¿A quién no le han dicho eso alguna vez? Piensa mal y acertarás. No existen ni los buenos ni los malos. No existen lo que es justo, lo que es injusto. Existen los problemas, existen los procesos, existen seres y momentos que nos interconexionan a unos y a otros, ¿no? Y nos confrontan para crecer espiritualmente, porque estamos aquí para sanarnos unos a otros y a nosotros mismos. No es una sanación física, sino es una sanación mucho más profunda. Es una sanación del espíritu, una sanación del alma. Otra idea es vivir presente. No, de verdad, vivir con nostalgia, con sentimientos de que mal lo hice, lo debí de hacer mejor, ese sentimiento de culpa. Ay, esto fracasó porque yo no di todo lo que podía haber dado. No, 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 no. Vivir en ese estado, en el pasado y vivir constantemente, insisto, con esa preocupación del futuro, es renunciar voluntariamente a ser feliz en el presente. Otra pauta, pues buscar motivaciones por las que vivir. La felicidad no es un cuándo. Yo, de verdad, es un mientras. La gente se pasa toda la vida diciendo, cuando sea mayor, cuando termine de pagar la hipoteca voy a ser feliz, cuando termine los estudios voy a ser feliz, cuando acabe de llevarme bien con mi pareja voy a ser feliz. Vamos a ver, ¿por qué no somos mientras me intento llevar bien con mi pareja, soy feliz? Mientras pago la hipoteca, soy feliz. Mientras acabo de sanarme esta enfermedad que tengo, soy feliz. Yo sé que esto suena un poco a utopía, ¿no? Pero Víctor Frank, que seguro que lo conocéis también, en su libro El hombre en busca de sentido, me marcó mucho esa frase, ¿no? De quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar el cómo, ¿no? Encontrar el sentido al sufrimiento es darle sentido a todo. Y yo soy la primera que no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir ni por trabajo, ni por pareja, ni por estar ahogado económicamente, pero estamos buscando un estado de bienestar, no de bien ser, ¿no? De un estado de conseguir, ¿no? La felicidad depende del sentido que le demos a la vida. Y hemos cambiado el sentido, por el de las sensaciones. La gente está vacía espiritualmente, ¿no? Y al estar vacía espiritualmente, pues busca otras formas de ser feliz. Pues a través de la comida, del sexo, de la droga, del alcohol, temas digitales, todo tipo de masajes, que no digo que algunas de las cosas estén bien, a todo el mundo le gusta que le hagan un masaje, pero por favor no sustituyamos el verdadero sentido de la vida. Hay que aprender a buscar más el bienestar que el bien ser, ¿no? Todos queremos tener felicidad sin dolor. Yo la primera. A mí no me gusta sufrir, pero no nos podemos olvidar que antes de que salga el arco iris tiene que llover. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando la vida nos confronta pues, con miles de cosas, ¿no? Con lo que llamamos problemas, ¿eh? Yo siempre digo que son procesos que empiezan y acaban, que los problemas no existen, sino procesos que empiezan y que acaban. Pues eso es lo que nos va a ayudar a despertar, a plantearnos cosas que si estamos distraídos en la vida, dormidos, ni nos las planteamos. Yo sé que todo esto
puede causar un poco de polémica, ¿no? Y decir, Nieves, qué fácil, ¿no? Todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero de verdad que hasta que un zapato no te hace una rozadura, tú no lo cambias. Entonces, vamos a cambiar los zapatos, ¿no? Vamos a cambiar la información. Vamos a transformar las dificultades en oportunidades, ¿no? Estamos aquí para pensar y para hacer, ¿no? Es la idea que nos han preparado, ¿no? Nos preparan desde pequeñitos, piensa y actúa. Pero eso es muy fácil para cuando los problemas son de carácter muy práctico, pragmático, ¿no? Y bueno, pues vale, se ha roto la tubería en casa, yo llamo a un fontanero, vale, pues pienso, actúo. Pero cuando los problemas nos vienen de fondo, ¿eh? Cuando son problemas que no se pueden resolver llamando a un fontanero y no podemos poner el pensamiento y la acción porque no sirve, es cuando nos perdemos. Cuando una persona pierde un hijo, por ejemplo, ¿no? Y hablo de un hijo porque para mí es el caso más doloroso de las pérdidas que puede haber en este mundo. Y lo pongo pues porque desgraciadamente tengo personas cercanas que han vivido pérdidas de hijos. Y en todo ello veo que por mucho que piensan, que por mucho que quieran actuar, no pueden resolver la pérdida de su hijo. Pero sí es verdad que nadie te va a devolver tu hijo, pero tienes que afrontar el evento que te ha tocado vivir de una manera diferente. Tienes que aprender a gestionar todas las herramientas correctas, ¿no? Y lo que parece una dificultad puede ser una oportunidad. Yo sé que cuando uno pone de manifiesto las facultades superiores de la conciencia, aumentamos de verdad nuestra comprensión y nuestra aceptación y vemos como algo perfecto para el crecimiento de mi alma lo que me toque vivir. Sé que es muy duro porque son ejemplos muy duros, muy extremos, ¿no? Pero si miro atrás en mi vida y recuerdo que siempre, cualquier evento que me ha tocado vivir, que me ha confrontado la vida, eh, siempre me ha hecho crecer. Al mirarlos en el tiempo, veo que yo soy más fuerte, que he crecido, que lo que yo quería era un plan, mucho peor que el que yo necesitaba para el crecimiento de mi alma. Entender, de verdad, que no es lo que yo quiero, sino lo que mi alma necesita, es un paso impresionante, es un cambio de pensamiento brutal, ¿no? Por último, pues, bueno, vivir. Yo siempre digo que vivir es lo mejor que nos puede pasar. Y yo creo que más de una vez a lo mejor hemos dicho: "Ay, qué harta de la vida estoy", ¿no? Pero tenemos que aprovechar de verdad, el máximo la vida, el tiempo. Fijaros, tenemos muy poquito tiempo, 80 años al lado de un universo que está desde hace millones de años, ¿no? No vale la pena decir: "Oye, he tenido una buena vida". Yo creo que tenemos que preguntarnos: ¿he sacado tiempo para vivir de verdad? Hay personas que han existido, pero que de verdad nunca vivieron. Y yo propongo, para ese cambio de pensamiento, es vivir despiertos, ¿no? Que la gente esté viva, que saboree la vida, que nos gusta el bienestar, la comunidad y que todo eso nos proporciona muchísimo bien, pero no olvidemos que la verdadera felicidad no está ahí, ¿no? Y por último, agradecer. El agradecimiento es la herramienta más potente que puede ayudarnos a sentir o a sentirnos feliz, ¿no? Agradecer siempre, siempre. La queja constante no sirve para nada. ¡Fu! Nos han cortado la luz. ¡Ah, ya nos han cortado la luz! No sale el agua caliente. El internet va muy lento. Si os dais cuenta, nos perturbamos por cositas tan pequeñas que si empezáramos a trabajar, ¿eh? Y a empezar a no enfadarnos y a no perder la paz y la energía por cosas cotidianas. Ah, pues ha ido la luz. Oye, pues no sé, hay un tapón en la autovía y voy con mi coche y no voy a llegar al trabajo. ¡Buah! Bueno, pues la oportunidad de hablar con mi hijo, que a lo mejor quizá llevo un mes sin hablar con él, ¿no? Es decir, vamos a darle siempre la vuelta. De verdad que os invito desde aquí a agradecer cualquier evento, cualquier persona que de alguna manera nos confronte y verlo de verdad desde una comprensión de amor, que es lo mejor que me puede ocurrir. Eso de verdad va a hacer que vuestra energía
os haga vibrar muchísimo más alto y de alguna forma poder transformar la vida, ¿no? Hay que despertar, de verdad. Nacemos dormidos y hay personas que viven dormidas e incluso que llegan a morir dormidos, personas que son enterradas a los 90 años, pero que murieron con 18, con 30, con 40. Hay que despertar, ¿no? Hay que recorrer el camino de la espiritualidad, el camino de volver a ese estado de inocencia, ¿no? De la inocencia pasamos a la ignorancia y de la ignorancia tenemos la obligación de crecer en sabiduría. Saber perdonar. Me parece que el perdón consiste, de verdad, es lo más generoso que puede hacer el ser humano. Consiste en renunciar al odio, consiste en no querer hacer justicia, en me lo van a pagar, ya la vida lo va a poner en su sitio, ¿no? La revancha, el odio, el rencor, son emociones de verdad que nos alejan muchísimo de la felicidad. Tener ilusiones, vivir felices. Todos tenemos sueños y estoy segura, bueno, que se van a cumplir. Yo siempre digo que lo mejor está por llegar. Y el único obstáculo que tenemos es el miedo, ¿no? El optimismo es el mejor aliado del miedo. Y como os dije al principio de la charla, el miedo es el gran aliado del ego, como he dicho. Y si me equivoco, y si no les gusta, y si no me aceptan, y hay que ser muy, muy, muy firmes con los sueños. El ego tiene necesidades. La necesidad, me imagino que sabréis que el ego nos lleva a querer sentir seguridad física, ¿eh? La salud, que no me falte de nada, a tener un control externo, que todo esté correcto como yo quiero, y a ser querido y a ser aceptado por los demás, ¿no? Cuando no están cubiertas nuestras necesidades, sabemos que salta el piloto del miedo. Y si decido vivir desde el miedo, solo voy a poder actuar y tomar decisiones desde el miedo. Y recordar que el miedo tiene tenemos cuatro miedos el ser humano. El miedo a morir, el miedo a a perder personas o a cosas, miedo a ser abandonados y miedo a enfrentarnos a personas y a situaciones, ¿no? Por último, la frase que esta mañana leía en un libro que me está llenando bastante y bueno, William Shakespeare decía, siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución y lo único que no se resuelve es la muerte. Por eso, pues, en esta intervención quería eso, transmitiros que estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Y como decía Gandhi, si cambias tú, el mundo cambia. Y nada más, no quiero aburriros. Muchas gracias. Fantástico. ¿Se oye? Sí. Se oye, sí. Ah, sí, vale. Muy fantástica tu presentación, me ha gustado mucho, Nieves. Muy esperanzadora. Yo, como estoy ahora un poco presentando, como me dijo Lucía, pues voy a abusar y voy a hacer una pregunta. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Sí. Has hablado de la felicidad, has hablado muchas veces de la felicidad, y yo quería preguntar cómo se consigue, pero ya al final lo has dicho, con lo cual pues esa pregunta no la voy a hacer. Voy a hacer otra. También has hablado del éxito. ¿Qué es para ti el éxito, Nieves? Pues para mí el éxito está claro que es ser feliz. Para mí es el éxito mayor que puedo tener en la vida. Y insisto, para que yo pueda contestar lo que te estoy diciendo ahora mismo, ha tenido que haber un cambio de pensamiento en mi vida. Para mí el éxito hace 25 años no era ser feliz en el estado profundo del que yo hablo ahora, sino un sucedáneo de la felicidad. ¿Y es felicidad o es positivismo? No, es felicidad porque es una felicidad más profunda. Es una felicidad que está aquí dentro, no está ahí fuera. Muy bien, muchas gracias. Ahora cualquiera puede preguntar lo que quiera. Muchas gracias. Gracias a ti. Si hay preguntas, vamos.
o comentarios. Sí, comentar, seguro que... Muy bien, Reyes. Digo, muy bien, Nieves. Eres muy pedagógica, ya te lo he dicho otras veces. Muy bien. Mis hijos también dicen eso. Sí, ¿verdad? Pero en otro tono. Vaya. Estupendo. Yo sí quería hacer una pregunta, Nieves. ¿Qué hacemos con las heridas de la infancia? Uf. Pues con las heridas de la infancia yo puedo hablar de mi propia experiencia. No, no soy médico ni psicólogo, pero sí puedo hablar desde mi propia experiencia y bueno, pues lo que he dicho, no centrarse, ¿no? No regocijarse, es que a mí me hicieron, es que a mí, sino intentar vivir sobre todo el presente. Una de las cosas que a mí me ha costado, y muchos de vosotros me conocéis, habéis conocido un poquito mi experiencia personal y, bueno, cuando me ha azotado la vida un poquito más fuerte. Y es verdad que pasé mucho tiempo, ¿no? Ay, es que con lo que me ha pasado, es que con lo que me ha pasado. Y yo me daba cuenta que cuanto más hacía hincapié en lo que me había pasado, más me hundía. Y cuando empecé a ver que lo que había pasado por algo mejor, es cuando empieza a desaparecer ese fantasma, ¿no? De decir, oye, pues que a mí me pasó esto en la infancia. Yo sé que hay experiencias terroríficas y más con lo que estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, es muy difícil, ¿no? Hablar de eso, es muy fácil decirlo, pero ponerlo en la práctica. Yo desde mi experiencia o mi experiencia de sufrimiento he podido ver que si uno intenta no centrarse en el pasado, sino vivir en el presente, olvidar de alguna manera y sacar qué saqué yo de bueno de esa experiencia. Sé que es muy difícil sacar cosas buenas de experiencia horribles, pero siempre, yo confío que siempre hay algo mejor. Es decir, no podemos quedarnos ahí estancados. Yo pienso que algo ha dicho también Nieves de que a veces tenemos que desaprender cosas y una vez leí un libro famoso del Patito Feo y dice que esos grandes problemas de complejo de Patito Feo vienen sobre todo el primer año y luego dentro de la madre y luego el primer año, es decir, los primeros 2 años de existencia, ¿no? Y lógicamente esa confiabilidad, recuperar la confiabilidad supone de construir, como ha dicho antes Nieves, creencias limitantes que nos han ido metiendo y son las peores que hemos ido construyendo a partir de lo que nos han ido diciendo, ¿no? Y eso, más que hacer psicoanálisis, yo también estoy con Nieves, que es mejor vivir el presente e ir abriéndonos a una realidad de autosatisfacción, de nuestra dignidad, que no somos ni más que nadie ni menos que nadie. Y poco a poco vamos viendo que estas creencias limitativas de fruto de las heridas de la infancia y del pasado se pueden curar sin necesidad de psicoanálisis, que a veces será necesario, pero otras veces puede ser como un bucle del escarabajo pelotero, que es darle vueltas a cosas y más bien el oxígeno, el aire puro, el agua clara, el sol, puede ir liberando estas cosas para que se vayan desvaneciendo, ¿no? No sé qué pensáis los demás. Nieves, ¿optas por el olvido ante la reparación? No, no hablo del olvido en sí, hablo efectivamente de reparar lo primero, de reparar, pero no quedarme ahí. Hay que reparar y continuar. La vida continúa. Claro. Y cuando uno descubre, además, es que el problema no está afuera. Fíjate, si hemos tenido personajes como Maximiliano de Kolbe, Víctor Frank, Tomás Moro, que han vivido en campos de concentración. O en el caso de Tomás Moro, el pobre le cortaron la cabeza.
yo creo que tenemos, y han sido felices, nos lo han demostrado, es decir, no es que yo lo esté diciendo, porque yo, claro, yo lo he vivido en un campo de concentración, gracias a Dios, pero, y al lado de mis problemas, pues seguramente son problemillas, al lado de estar allí, ¿no? Pero no hablo de olvidar, hablo de reparar y continuar, hay que continuar. Yo veo que hay gente que lo he visto, que murieron, son enterrados con 80 años y murieron con 18, con 15, con 8, porque le hicieron algo y murieron, pero murieron con 80 años, enterraron con 80 años, pero murieron con 8. No, la vida es mucho más bella. La vida tiene algo que no hay que buscarlo fuera, sino que hay que buscarlo dentro. Reparar y continuar. No podemos quedarnos ahí dando vueltas, es que me hicieron, me trataron tan mal, yo viví esto, yo estuve en la guerra, yo comprendo que son momentos muy duros y me voy a los pasos más extremos. Es decir, esta información en la vida nuestra está chupada. El tema, vamos, yo no sé vosotros, a mí me pongo, digo, Dios mío, cada vez que me acuesto en mi cama, pienso, mis sábanas limpias, mi camita, mi cuarto, mi calefacción, mi seguridad. ¿Cuánta gente en el mundo está tirada ahora en los suelos sin poder dormir? Para mí eso, no sé, me anima el saber que mis sufrimientos, mis problemas son problemillas. Eso me anima. No sé si es, como dice José, a lo mejor soy demasiado positiva, pero te puedo decir que funciona. Quiere decir que pensar bien funciona. Fulgen quiere hablar. Vale, gracias. Bueno, ante todo, gracias, Nieves, por tu exposición y además muy vivencial, ¿no? Que llega y estoy como muy en consonancia, ¿no? Con ella, porque me ha gustado esto de que hay como una felicidad, no la felicidad que va y viene, sino como que hay una felicidad más profunda, que sería como de dicha, ¿no? Más allá de los sentidos físicos, ¿no? Y entonces esa es muy atractiva. Porque yo la siento también, ¿no? Entonces me he sentido muy, muy vinculado con lo que decía. Y también que la felicidad está en tus manos, ¿no? Como que también me ha gustado, ¿no? Como que todo el esfuerzo pues te lleva a ese éxito y el éxito es la felicidad misma, ¿no? Pero que tienes que hacer un esfuerzo. Y también esto de estar más allá de las expectativas, eso también es muy interesante, ¿no? O sea que uno tiene que hacer las cosas, sentirse bien, sentirse feliz y olvidarse de expectativas de los demás, ¿no? Que me tienen que. Y al liberarte de esas expectativas, pues te viene más felicidad todavía. Pues gracias sobre todo porque hay una cosa que expresas que es tu felicidad en la cara. Entonces ahí se manifiesta tu felicidad y eso es básico, ¿no? Entonces siempre muéstrale a tu gente tu sonrisa, tu cara feliz y eso le ayuda mucho. Gracias. Sí, te quería comentar porque lo has dicho muy claro, ¿no? La felicidad está, claro que es práctica y voluntad. Practicar y tener mucha voluntad. No es que yo me levante y diga, tengo que ser feliz. No, es mucho más profundo. Es como tomar distancia. Mira, cuando uno entra en un laberinto, no ve la salida. Sin embargo, cuando cambia la perspectiva del laberinto desde un avión, enseguida sabes dónde está la salida. Es como cuando te viene un problema, es tomar la distancia. Si mi perspectiva cambia, mi percepción cambia, los resultados son distintos. Viviana Vega tenía, lo voy terminando, Viviana Vega tenía un comentario o pregunta, no lo sé. Gracias, gracias Nieves, antes que nada, muchas gracias, muy ilustrativo, muy profundo. Me encantó eso de no querer quedar bien con los demás, soy una convencida de que para quienes creemos en algo superior, una de las mayores herejías es no ser tú mismo, porque privas a la sociedad, a ti mismo y a los tuyos, de los dones y talentos con los que fuiste dotado de inicio y llamado a desarrollar. Entonces se me hizo muy profundo, definitivamente. Quisiera preguntarte,
Estamos, y hay muchas sociedades que se destacan más por esto que algunas otras, en esta tendencia de ganar confort, en esta carrera por la comodidad. Inclusive hay carreras ya desarrolladas dentro de la rama, por ejemplo, de ingeniería, para desarrollar una vida mucho más cómoda en el ser humano, en todos sus aspectos y en todos sus sentidos. Y muchas veces esta comodidad se confunde con un estado de paz en el que, si bien, y tú lo planteabas, hay un estancamiento que tiene fugas de energía por el solo hecho de que no avanzas, estás simplemente ahí estancado, cómodo, lo que tú crees que es cómodo, tú lo planteaste como seguro. Y hay una tendencia muy fuerte a nivel académico de desarrollar estas áreas de comodidad, sobre todo en países muy enfocados a esta línea de vida, de crear confort en las sociedades y considerarlas más exitosas entre más confort presentan y desarrollan. ¿Cómo ves tú, o cuál es tu opinión con respecto a cómo diferenciar este estado de paz interno y este nuevo velo o esta nueva ilusión o esta nueva utopía que presentan para convencer a las personas que este es el estado de paz, y que al no haber experimentado el interior, se casan con él, lo buscan, lo persiguen y ya se convierte en el bien mayor? Sí, tienes toda la razón. Mira, si os dais cuenta, no sé si os ha pasado alguna vez que si os ponéis a ver la televisión y viene un intermedio de alguna película, es horroroso, ¿no? Ver la publicidad. La publicidad lo único que te genera es, o el mensaje que yo por lo menos percibo, es que vas a ser más feliz si tienes un coche nuevo, si tienes un crédito para gastar, si te haces un cambio de cirugía, si tienes unos cánones perfectos de belleza. Y me da mucha rabia porque tú ves una película y ves el intermedio y te ponen como que lo he hablado, ¿no? El bien ser tiene que estar por encima del bienestar. No con ello digo, de verdad, y creo que os he hecho el ejemplo, de que haya que rechazar, oye, pues, oye, a todo el mundo le gusta que le den un masajito en la espalda, o le den, pero no podemos ver eso como un objetivo de felicidad. Si encontramos, como yo siempre los he llamado, sucedáneos de la felicidad, y hablo de ello porque durante mucho tiempo yo me pasé pensando que esa era la felicidad. El tener, el poseer, lo he dicho desde un principio, ¿no? Buscamos la felicidad en obtener objetos y poseer cosas, ¿no? Entonces, es complicado el ponerlo en práctica si no tienes una comprensión más profunda de lo que es tu ser. Por eso siempre invito desde un principio a, primero, conócete. Si tú te conoces, si tú sabes cuál es la esencia del ser, tú descubres una serie de cosas que tu vida cambia. Y cuando cambias, de verdad, no quieres volver a pensar lo que pensabas antes. Y es cuando pones tu foco, tu felicidad en otras cosas, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, Viviana. Pues entonces, no sé si hay más comentarios o preguntas, si no ya pues terminamos y nos emplazamos al próximo viernes, que le espera otra charla, otro comentario, otra presentación, ¿vale? Y están todos invitados el próximo viernes a las 7. Agradecer a Nieves su presentación, porque ha sido también testimoniada, por lo menos la impresión que me da es esa, ¿no? De que habla por testimonio personal. Y eso creo que es muy, muy interesante y habla desde el corazón. Y creo que es algo a imitar, hablar desde el corazón. Muy bien, pues nos empezamos entonces la semana que viene. Espero, estupendo. El que va a hablar la semana que viene no es tan bueno como Nieves, pero por favor, denle un poco de margen, ¿vale? Muchas gracias. Pepe, que eres muy bueno. Un beso. Gracias, buenas tardes. Un beso a todos. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias.